A ver, por ahí mucha gente dice, bueno, profesor, ¿y qué es eso de paramilitares? ¿No? El prefijo para habla justamente de grupos que se dedican a una actividad que suplanta o que realiza actividades que ya realiza, digamos, el único que tiene por ley en cada lugar la facultad de ejercer el poder. O dicho de otra manera, el prefijo para, en este caso paramilitar, habla de aquellas organizaciones que suplantan o que multiplican actividades de aquel que la ley faculta para ostentar el monopolio de la violencia, que es el Estado. El Estado tiene sus fuerzas armadas, la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, ¿no? La tropa de calle, las guardias nacionales, etcétera. Los grupos paramilitares son grupos armados que realizan actividades al lado de las instituciones que ya se encuentran ahí. Entonces, vamos a encontrar los términos paramilitar y paramilitarismo. Bueno, pues esto se refiere justamente a organizaciones particulares que tienen una estructura determinada, tienen sus propios procesos de entrenamiento, tienen sus propias funciones como las de un ejército, sus propias jerarquías, sus sueldos, incluso los sueldos a veces o casi siempre llegan a ser mayores en los grupos paramilitares que en los ejércitos, ¿no? Y esto genera pues que al hacer cosas paralelas al Estado, tarde que temprano terminan chocando. Y cuando chocan, pues son choques bastante violentos. En el caso de Wagner, no chocaba contra el ejército de Rusia porque Wagner hacía actividades de mercenario en África. El otro día discutíamos ese término con Ariel Umpierres, a quien le mando un saludo. Entonces, es una estructura paralela al ejército, a las fuerzas armadas, las únicas que por ley pueden ostentar el monopolio del poder. Entonces, estos grupos de poder van actuando de alguna manera planteándose objetivos concretos y realizan actividades policiales en determinadas zonas geográficas de los países en donde se despliegan. Hacen también o entrenan a grupos como guerrilleros, mercenarios, escuadrones de asalto o grupos de seguridad privada. Entonces, tienen carácter de tropa irregular, pero hacen funciones pues ordenadas y combaten sin obedecer convenciones ni nacionales ni internacionales para el ejercicio de la guerra. Por eso muchos de estos grupos se permiten excesos de violencia que serían inadmisibles para los gobiernos signatarios de convenciones internacionales con respecto justamente a los derechos en tiempos de guerra. Por ejemplo, en este caso, las convenciones de La Haya o principalmente la, las convenciones de Ginebra, tanto las de 1949 como las de los protocolos de Ginebra de 1976. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, el tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya hay una razón de ser estratégica para que ideológicamente también formen, digamos, ese otro agrupamiento que por fuera del Estado, o sea, que está por fuera del Estado, pero que se cuadre a las necesidades del Estado, por lo menos en el, digamos, por lo menos en el caso de no rebelarse. Ahora, déjenme les cuento algo. Si hacemos una analogía con algún grupo paramilitar ucraniano, sería, por ejemplo, el batallón Azov. El batallón Azov se dedicaba justamente a tener su propia estructura militar, su propia, pues, jerarquías, sus propios modos de financiarse para, por ejemplo, atacar a la gente en el Donbass, a la gente prorrusa. Sin embargo,
justamente el Estado ucraniano, sobre todo, sí en épocas de Poroshenko, pero principalmente en épocas de Volodymyr Zelensky, los incorporan al ejército, uno, para tener más control sobre ellos, y dos, para que no se rebelaran contra el Estado ucraniano, porque a veces había muchas críticas desde el batallón Azov en contra del gobierno de Ucrania, al que tachaban de ser muy blando. Al incorporarlos al Estado, a la estructura formal del Estado ucraniano, pues terminan por marcarle, digamos, los márgenes de maniobra y también les incentivan a seguir órdenes de comandantes, de generales, de coroneles, y en ese orden de idea, pues, ya se regularizaron. Y de hecho, por esto vimos después escenas de Zelensky, que no es militar Zelensky, pero vestido de militar, entregándoles a cada uno de ellos medallas de reconocimiento. Bueno, pues en Rusia hay un paralelismo, ¿no? Ahora, por acá alguien me está diciendo, no, bueno, Wagner sí estaba incorporado a la estructura de seguridad de Rusia. Eso es falso. El presidente Vladimir Putin, por aquí vamos a buscar un video para no entrar, digamos, en discusiones estériles ideológicas. Hay un video de Putin negando relación con Wagner por allá del 2019, 2018. Así que eso de que Wagner está legalizado en Rusia, bueno, hasta ahora con el tema de Ucrania se vino a reconocer que había una relación, es decir, que Wagner colaboraba, pero a Wagner apenas se le empezó a dar la oportunidad, apenas se le empezó a dar la oportunidad de incorporarse a las fuerzas regulares. Es decir, había una relación de mutuo apoyo, había financiamiento por parte del Estado ruso, pero Wagner no era parte del ejército de Rusia. Esto es apenas de junio para acá que se les dio la oportunidad a los que no se insubordinaron de regularizarse. Y justamente con este decreto, el presidente de Rusia se asegura que haya, que puedan tener más control sobre estos grupos.